Hace aproximadamente un año en México, un pastor que era líder de la iglesia La Luz del Mundo, una institución que tenía cientos de miles de feligreses, sacudió a México porque este supuesto pastor fue acusado de abusar sexualmente de varias jóvenes menor de edad, durante mucho tiempo. Y fueron varias las muchachitas que sufrieron este abuso por parte de este supuesto pastor. Pues afortunadamente los Estados Unidos ya le habían dado seguimiento, porque también en aquel territorio, esta Luz del Mundo, este pastor tenía una iglesia que también convocaba en su mayoría a jóvenes, y estas jovencitas eran llevadas por adultos para prestar servicio al pastor. Estas jovencitas, dentro de sus funciones como miembros de esa iglesia, tenían como tarea principal asistir a este pastor. Nazón Joaquín era el nombre que heredó ese poder en la iglesia de su padre, que después se demostró que varios gobiernos de México apoyaban económicamente a esta iglesia, obviamente con el objetivo de que cuando llegaran las votaciones, pues toda su gente, que insisto, eran miles que asistían a esa iglesia, pues obviamente votaran por el partido que en ese momento el pastor decidiera. Así que este fenómeno, digamos, este drama tan grotesco, pues tuvo su fin hace más o menos un año, cuando las autoridades norteamericanas lo apresaron, le demostraron a través de un juicio, hubo testigos, ¿no? Y obviamente la declaración de estas jovencitas de qué era lo que tenían que hacer y cómo es que este Nazón Joaquín, pastor o pseudo pastor, se aprovechaba de ellas. La justicia norteamericana lo metió preso 17 años. Pero quería contarles un poco esta historia para que ustedes se den cuenta que pasa muy frecuentemente que estos pseudopastores hacen ese tipo de acciones que atentan directamente contra las jóvenes. En este caso, déjenme decirles antes qué hacían estas jovencitas. Al obviamente sentirse con esa, digamos, con esa paz, porque ellas mismas decían que cuando llegaron a la iglesia encontraron paz, encontraron esa relación con el Señor, encontraron quién las escuchaba, quién las atendía. Obviamente eso hacía que este Nazón Joaquín aprovechara de ellas, haciéndoles tareas o poniéndoles tareas como que varias jovencitas tenían que asistirlo. Cuando él viajaba a diferentes partes del mundo y a diferentes partes de la República Dominicana, tenía que viajar con 5 o 4 jovencitas que lo asistían, que le preparaban la ropa, que le preparaban el baño, que le preparaban la comida. Y obviamente ya saben ustedes qué era lo que hacía en las habitaciones de los hoteles a los que se quedaba esta persona. En un día una muchachita tenía la tarea de ponerle todos los artículos para que se bañara. Al otro día otra muchachita tenía que bañarlo. Oigan bien esto, tenían que asearle los pies, cortarle las uñas de las manos, de los pies, ponerle la ropa interior. En fin, y en todo esto, pues obviamente él aprovechaba de ellas. Eso, señores, se repite aquí en la República Dominicana. Lamentablemente, este pseudopastor de los Alcarrizo, el señor Castillo, Joan Manuel Castillo, de poco más de 44 años de edad, ha sido acusado por parte de 2 madres de muchachitas menores que fueron abusadas por él en el sótano de esa iglesia en los Alcarrizo. Esto ha pasado, ya las jovencitas tienen 16, 17 años, pero dicen ellas que este abuso viene desde hace 5 o 6 años. Las madres, obviamente, se armaron de valor y ya fueron a denunciar. Este pseudopastor, el señor Castillo, ya está preso. Le pusieron una multa económica, pero no va a salir, afortunadamente.
Y parece ser que esta valentía de estas madres contagió a otras que también están haciendo su denuncia. Dicen que muchas otras de esas chicas se fueron de la República Dominicana, las sacaron de aquí precisamente para que se mantuvieran calladas. Pero lamentablemente pasa este caso con supuestos pastores que se supone que predigan la palabra de Dios, que se supone que son un ejemplo para la sociedad, para la comunidad a la que convocan. Estos pseudopastores que creen que cuando una sociedad es débil mentalmente, porque vamos a ser claros y sinceros, señores, varias personas de las que viven en esa comunidad de los Alcarrizo, que nosotros sabemos perfectamente bien qué clase es la que alberga ese municipio tan grande con más de 400,000 habitantes, pues obviamente estas personas se aprovechan de esa debilidad mental, de esa debilidad espiritual, de esa depresión que pueden estar pasando esas familias, porque pasan trabajo para conseguir comida, para conseguir trabajo. En fin, viven en un sinnúmero de problemas estas familias que están pues obviamente sectores muy vulnerables donde pues el agua escasea, la luz, en fin, barrios muy deprimidos. Y cuando jovencitas de 10, 12, 14 años están siendo influenciadas por la mamá para seguir una religión como esta evangélica, acudir a la iglesia, etc., estos pseudopastores aprovechan de esa debilidad de esas jovencitas para envolverlas, para engañarlas, para manipularlas, para hacerles saber que todo lo que el pastor les va a pedir que hagan es en nombre de Dios, porque así actuaba el otro pastor de México, Nazón Joaquín. Todo lo justificaba en Dios. A las señoritas que eran las que tenía que atenderlo decían: esta es una tarea que te ha encomendado Dios para tu pastor, así que debes de servirlo. Y así las manipulaban, así las chantajeaban. Y aquí hay cosas que analizar, obviamente. Por un lado, a los padres de esas muchachas que dejaban solas a sus hijas con este pseudopastor, porque se dice que era abajo de la iglesia, que hay un sótano con una habitación especialmente para eso. Señor, ¿cómo es posible que usted como padre de familia, por más pastor que sea, por más pariente que sea, usted no puede dejar a sus menores, a sus hijas, en un lugar solo con un sacerdote o con un primo, con un tío, con lo que sea? Aquí ha habido muchos casos, no solamente de pastores que se han aprovechado de esas menores, también los mismos familiares, tíos, los mismos padrastros, los mismos primos, los mismos tíos que abusan de esas menores de edad que van creciendo, que se van desarrollando, porque hay demasiado hombre maniático, enfermo, malvado. Y no es la excepción. El señor Joan Manuel Castillo está siendo sometido a la justicia precisamente por eso. Y producto de ese caso que detesto, que repruebo, que ojalá que ese proceso en el que está llegue a un final, obviamente por parte del Ministerio Público, para que reciba todo el peso de la ley. Esto es un abuso de verdad, esto es intolerable. La sociedad dominicana no puede soportar este tipo de individuos. Y producto de eso, el periodista Roberto Cavada enfrentó a través de la cuenta X a otro pastor, Ezequiel Molina, ese pastor que las semanas pasadas dijo que el casamiento entre dos personas del mismo sexo era un asco. Se refería a un personaje que es muy amigo de Roberto Cavada, el señor Llano, que tiene que ver con los medios, que trabajaba también o trabajó en Mercasir, en fin, que se casa con su pareja. Y entonces este pastor, Ezequiel Molina, hizo público el asco que sentía al ver una situación como esta. Y obviamente Roberto Cavada le escribe en su cuenta de X que qué raro que ahora el pastor Ezequiel Molina no se haya pronunciado en contra de este pastor Joan Manuel Castillo por este abuso a esas menores. Se quedó callado, no ha dicho nada, enfrentó obviamente el señor Cavada al pastor Molina,
Y el pastor Molina siguió diciendo o le responde, que hasta que no se compruebe, entonces no es un asco, pero que el matrimonio entre dos personas de la misma preferencia sexual, entonces sigue siendo un asco. Y aquí obviamente viene también una indignación del charro bachatero, porque es otro pastor en el cual yo tampoco he creído, es un pseudo pastor, es un negociante de la política. Ustedes saben perfectamente que ha servido, se ha puesto al servicio de quien mejor lo trate económicamente. Ustedes se dieron cuenta en ese evento que hizo con el PRM, que el presidente Luis Abinader no fue, pero mandó a la vicepresidenta Raquel Peña en representación de él antes de las elecciones, y que ese espacio se llenó, se desbordó, porque esta iglesia que él tiene como a su cargo, pues obviamente son miles de feligreses. Y también hay ahí sus contradicciones de ese pseudopastor, que insisto, yo tampoco creo en su buena voluntad, no creo en una perfección de ser humano, yo no creo, de hecho yo no creo en ningún tipo de pastor. Eso me parece un abuso a la debilidad mental que pueden llegar a tener los más desprotegidos. Y eso obviamente es el producto que a ellos les gusta, esos débiles de mente, débiles de espíritu, débiles en cuestión hasta académica y familiar, para envolverlos y hacer lo que quiera su voluntad. Precisamente por eso es que vienen todas estas situaciones. Y este caso de ese Joan Manuel Castillo es muy lamentable, de la iglesia libre de los Alcarrizo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué irresponsabilidad también! Insisto, y voy a enfatizar en lo siguiente, por parte de los padres. Yo puedo entender y respeto cualquier religión que usted quiera profesar, respeto que usted se quiera concentrar en cualquier iglesia evangélica, mormona, católica o lo que sea. Pero la responsabilidad número uno de cuidar, de velar por la seguridad de sus hijos y sobre todo menores de edad, es de usted, padre de familia. Usted no puede tener esa libertad y ser tan ingenuo como para confiar en cualquier persona que se encargue durante mucho tiempo del cuidado de sus hijos, o dejar a sus hijas o hijos solos con estos individuos, precisamente por lo que acaba de pasar. Ahí está la consecuencia, porque usted me podrá decir a mí, es que yo confiaba en el pastor, es que es el pastor, es la gran persona que confiamos, sería imposible que él hiciera cosas malvadas, porque Dios no, señora, no, señor. De verdad, no se puede confiar en nadie con respecto de mujeres, de dejar a muchachitas menores al cuidado de otras personas con cualquier pretexto. Usted debe de estar al pendiente de ello. Si su muchachita va a una sala de tareas, usted tiene que estar al tanto, usted tiene que ir, vigilar, ver quién es, y si es posible quedarse ahí 1 o 2 horas. Hay demasiada gente sin escrúpulos en la sociedad, hay demasiada gente que está enferma sexualmente, y estoy hablando de mujeres y de hombres, porque también se ha sabido el caso en México y en otros países donde profesoras, donde pastoras, donde maestras que daban clases de tareas abusaban de niños. En los Estados Unidos también hubo un caso así, de una profesora que se dedicaba a tener a jóvenes después de su horario de clases para ayudarles a hacer la tarea, y esta persona abusó de 15 hombres menores de edad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros jóvenes, con nuestras jovencitas. Debemos de estar muy al pendientes. Aquí, si bien es cierto que la actitud de este pseudopastor es reprobable y es nefasta, también la actitud de esos padres de familia, al estar con alguna, por llamarle así, con esa libertad y confianza, también es responsabilidad de ellas y de esos padres. Tenemos que tener mucho cuidado con quién podemos tener un acercamiento, tanto de la cuestión religiosa, que insisto, usted puede hacer y acudir a donde usted desee, donde usted encuentre paz, donde usted encuentre que su espíritu está fortalecido, donde usted encuentre que lo están escuchando. Eso me parece bien. Si usted quiere dejar a sus hijos en salas de tarea, que usted lo quiere meter a clases de guitarra, etcétera, usted tiene la responsabilidad primordial
de velar por la seguridad de esos niños, fuera y dentro de esas instituciones o instalaciones a las que usted lo va a llevar. Porque si no, usted también es parte fundamental de lo que les está pasando. Imagínense estas menores que dicen ellas que durante 5 o 6 años este pastor Joan Manuel Castillo había estado haciendo esto. Imagínense el sufrimiento, el chantaje, qué les decía este pastor a ellas para que no hablaran, y que usted como padre de familia no se haya dado cuenta de que su hijo, su hija tenía una conducta diferente, que estaba distinta, porque todas las jovencitas o jóvenes que sufren este tipo de acciones tienen un comportamiento distinto después. Porque obviamente están siendo abusadas, están siendo maltratadas. Y obviamente las amenazan para que no hablen, para que no les cuenten lo que realmente les está pasando. Y usted tenía que haberse dado cuenta y hablar con ellas, crearles confianza, darles amor, saber escuchar a sus hijos. Y cuando usted vea una actitud distinta, que su hijo ha cambiado, que su hijo es más callado, que su hijo llora mucho, que su hijo no quiere reunirse con más personas, que su hijo ve tal cosa y brinca, usted hable con ellos, muéstrele cariño, amor, confianza, y si es necesario, llévele a un especialista. No puede dejar pasar por largo una actitud, por más simple que sea, de su hijo. Si usted ve, no, es que fulanito no era así, fulanito no reaccionaba así, fulanito no vivía tan encerrado, inmediatamente usted actúe. Tome las medidas del lugar para ver qué es lo que le pasa a ese niño. Porque cuando los amenazan pasan cosas así. Y miren, estas jovencitas calladas 5 o 6 años, sufriendo esto, esa cantidad de tiempo, y usted muy libre, muy tranquila, pensando en que ese pseudopastor las está tratando bien. Qué lamentable situación está viviendo esas familias de los Alcarrizo. Yo deseo que ese Ministerio Público actúe pronto, demuestre esto. Ahora, en estos días, estas jovencitas van a estar siendo metidas en la cámara Gesell, esta cámara donde se van a desahogar y hay gente detrás de vidrios sin que nadie las vea para poder ver el comportamiento. Y normalmente siempre hay profesionales de la conducta, autoridades y demás, para ver si ellas están diciendo toda la verdad, para ver si están sufriendo, etc. Es todo un análisis psicológico, corporal, que actúa muy bien en estos casos, la cámara Gesell, para poder identificar qué es lo que está pasando con estas menores. Señores, vamos a estar muy pendientes de nuestros hijos en cualquier circunstancia y con cualquier persona. Lamento mucho esta situación que está pasando esas familias. Ojalá que se sigan, bueno, ojalá no, porque no quiero que sean más muchachitas, pero en todo caso, prefiero que si sucedió con otras mujeres también, puedan hablar, puedan denunciar, porque entre más son, es mayor el castigo que va a recibir este pseudopastor. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.